La llegada del Frente Frío ha traído consigo numerosos casos de personas con enfermedades respiratorias. En las zonas del país con las temperaturas más bajas, especialmente en Occidente, los hospitales han recibido a cientos de pacientes con este tipo de afecciones. Reducir el número de casos dependerá de seguir las recomendaciones de prevención. Es un gusto darle la bienvenida a esta nueva etapa de Noticiero Guatevisión. Hemos renovado nuestra imagen para servirle mejor y mantenerle informado de los acontecimientos que hacen historia en nuestro país. Noticiero Guatevisión, emisión estelar, inicia ahora. Agencias Guay presenta. Influenza y rotavirus son algunas de las enfermedades respiratorias que más afectan a los guatemaltecos en los últimos días. El Hospital San Juan de Dios es uno de los lugares más visitados por niños y adultos afectados en estas fechas. Primero, capacidad, y me refiero a liderazgo y a capacidad de convocatoria. Ya está funcionando la elección de la Junta Directiva será la primera votación que tendrá la 9ª legislatura. Los diputados han sostenido reuniones y escuchan propuestas. Hoy le presentamos quiénes son los candidatos a dirigir el Congreso. Obviamente él tiene algunos conocimientos sobre el tema de familia y es uno de los temas que estará defendiendo de Guatemala, el tema de familia y vida en la OEA. A pocos días de cerrar su gestión como ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel habló sobre las recientes designaciones dentro del equipo diplomático. Según medio internacional, Donald Trump comenzará a deportar a solicitantes de asilo de México hacia Guatemala, a pesar que acuerdo de cooperación de asilo solo sería para migrantes de El Salvador y Honduras. De continuar una constante subida en los precios del petróleo a nivel internacional, el envío de remesas y las exportaciones serían los principales impactos para Guatemala tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Agencias Guay presentó. Aquí la noticia: las enfermedades respiratorias se han incrementado en niños y adultos debido a las bajas temperaturas. Con estos cambios de clima también se han dado más casos de rotavirus e influenza, según médicos del Hospital San Juan de Dios. Pues lo que se recomienda es el lavado de manos, que es muy importante el lavado de manos, siempre abrigarse y cubrirse del frío, evitar a las personas que son alérgicas, evitar la lana, o sea, como bufandas de lana o gorras de lana, o cosas que contengan lana. Es muy problemático porque nos da más alergia y más tos y más problemas respiratorios. Si en dado caso el paciente tiene problemas respiratorios, él puede desarrollar una enfermedad respiratoria infecciosa. Puede ser un virus o incluso una bacteria, y eso complica más porque puede provocar problemas de neumonía. Y autoridades de salud y educación de Huehuetenango se encuentran en alerta por las bajas temperaturas típicas del inicio del ciclo escolar, en tanto que la CONRED espera el traslado del albergue al salón municipal. Las infecciones respiratorias están en aumento, por lo cual los centros asistenciales han recibido mayor número de personas en ese departamento. Bueno, y así iniciamos el año y también arranca el ciclo escolar 2020, hecho que provocará dolores de cabeza y largas colas de vehículos en distintos horarios. Este miércoles 8 de enero arranca el ciclo escolar 2020 y con ello se estima que 3.200.000 alumnos de preprimaria, primaria, básicos y diversificado regresen a las aulas de los 40.000 establecimientos públicos y privados que hay en el país. Y con ello, la afluencia vehicular comenzará a aumentar en todo el territorio nacional. Se estima que más de 1.400.000 vehículos puedan circular solo en el área metropolitana.
Estamos hablando que la primera oleada vehicular va a iniciar entre el día 8 y 9 de enero del 2020. A esta situación hay que agregarle la posibilidad que el último viernes el segundo viernes del mes podamos tener ya el tráfico laboral. A eso también hay que sumarle que en la segunda quincena del mes de enero vamos a tener el ingreso del sector privado. Estamos hablando en este caso de diversificado, básicos, preprimaria, pero la tercera oleada vehicular, que es la que define el tránsito del año 2020, es el sector universitario, que podría estar ya de lleno a finales de enero y principios de febrero. El horario más complicado en la ciudad se registraría en horas de la mañana, debido a que los horarios de las escuelas y colegios son similares al de muchas empresas. A ellos se suman los vehículos con desperfectos mecánicos que generan aún mayor congestión. En el caso del horario matutino, vamos a tener ya congestionamiento vehicular a partir de las 5:45 de la mañana hasta aproximadamente las 8:35. Durante el horario de la tarde va a persistir el horario de las 16:30, aproximadamente las 20:30, 20:45 horas. En este caso, en el horario nocturno estamos hablando de un cuarto de hora más de congestionamiento vehicular. Pero todo ese panorama cambia cuando se dan las novedades a las cuales le hablo. El quedarse sin combustible, son 125 vehículos diarios que se quedan sin combustible durante día hábil en la ciudad, y la posibilidad es de que podamos tener entre 30, 40 e incluso algunos días hasta 50 colisiones dentro de la metrópoli. Al hablar de 175 puntos donde hay inconvenientes, estamos hablando de 175 obstáculos en la ciudad, y al tener pocas rutas principales, pues el impacto es demasiado alto. Las rutas con mayor impacto vehicular por el inicio de clases será la Ruta al Pacífico, la Aguilar Batres. En segundo lugar está la Ruta Interamericana y Calzada Roosevelt. En tercer punto, la Ruta al Atlántico y Calzada La Paz. Y por último, Carretera El Salvador, en sus conexiones a Vista Hermosa y también al trayecto del Boulevard Los Próceres. Para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y María René Barrientos. Y ese día se inauguró el ciclo escolar en Escuela Oficial Urbana Mixta número 82, Dr. Carlos Monzón, que funciona en el interior del Hospital General San Juan de Dios. La escuela se encuentra en el área de pediatría y atiende a un promedio de 45 niños diariamente y unos 400 al año, con el objetivo de que mientras los niños sean pacientes en los diferentes encamamientos, puedan continuar preparándose académicamente sin perder el proceso educativo en el cual se encuentran. Por 55 años, el establecimiento de educación ha brindado atención escolar a los niños enfermos y mantiene los lineamientos de las escuelas primarias dictados por el Ministerio de Educación. Las clases son de lunes a viernes en horario de 8:30 a 12:30 horas. Y empezamos con noticias desde el Congreso. El organismo legislativo retomó actividades laborales y continuó con los preparativos para la toma de posesión que se desarrollará el próximo 14 de enero. En el Palacio Legislativo se celebrará una sesión solemne en la que el presidente Jimmy Morales rendirá su último informe de gobierno. Luego, los nuevos diputados tomarán posesión en el cargo y, por último, se trasladarán al Teatro Nacional para la investidura de Alejandro Yamatei como presidente de Guatemala. Ese mismo día, los diputados tendrán que elegir a una nueva junta directiva. Actualmente, las negociaciones sobre este tema se mantienen. Al menos 3 congresistas disputarían la presidencia del Congreso. Se trata de Álvaro Arzú, Orlando Blanco y Alan Rodríguez. Y Arzú es el actual presidente del Congreso y ha ocupado el cargo por 2 años consecutivos. Fue reelecto por el Partido Unionista. Por ahora no confirma ni descarta su participación, aunque varios congresistas sí lo mencionan como una opción. Además, tenemos a Orlando Blanco La Pola. Él es el diputado de la UNE. Según sus colegas, es quien tiene la candidatura más sólida al apoyarse en bancadas de nuevo ingreso y otras ya existentes. Le enfrentó un proceso de antejuicio, pero su caso se cerró al declararse falta de mérito. Asumirá su tercera legislatura en Congreso. También tenemos que presentarle a Alan Rodríguez. Llega por primera vez al Congreso como diputado. Fue electo por el distrito de Sololá por el partido Vamos. Tendría el apoyo de bancadas como la de Todos, Viva y FCN Nación. Y vamos a hablar ahora con Dulce Rivera porque ella nos va a brindar más detalles sobre este tema. Adelante.
Así es, María Luisa. Durante esta semana, las negociaciones entre las bancadas se intensificarán, precisamente porque están ya discutiendo sobre el próximo presidente del Congreso, pero también quienes integrarán la Junta Directiva para el periodo 2020-2021. Un total de 9 diputados tendrían que ser electos para dirigir el Congreso durante el próximo año. La elección de la Junta Directiva será la primera votación que tendrá la 9ª legislatura. Los diputados han sostenido diferentes reuniones y han escuchado varias propuestas de sus colegas, pero aún no han decidido a quién apoyarán. Congresistas consultados aseguran que evaluarán algunos aspectos como el liderazgo político, la agenda legislativa y la ideología para decidir por qué candidato van a votar. Primero, capacidad, y me refiero a liderazgo y a capacidad de convocatoria y a capacidad de conducción política del Congreso. Luego, la visión que se pueda plantear también hacia el Congreso. O sea, vamos a hacer un Congreso que va a ser factor fundamental de la gobernabilidad política del país. Eso es claro que es una tarea que el Congreso requiere. También tenemos que valorar la posición ideológica de quien quiera dirigir los destinos del Congreso. Eso es básico. Que haya una agenda legislativa como base para poder apoyar pues, a la nueva Junta Directiva. Aparte de eso, hay otra serie de temas, digamos que tanto de tipo administrativo como de tipo político en el Congreso que es necesario retomar. También consideran que dependerá de la integración de la planilla, pues creen que es necesario que estén representadas la mayor cantidad de bancadas dentro de la directiva, ya que existirán 19 bloques. Si bien se escuchan los nombres de 3 diputados, no se descarta una cuarta opción, que sería una planilla alternativa con diputados de nuevo ingreso. Al menos esa es la intención de algunas bancadas que llegan por primera vez al Palacio Legislativo. Por ahora es prematuro decir quién de los candidatos podría obtener más votos para ser electo como presidente del Congreso para un año. Lo que sí es un hecho es que cualquiera de los candidatos, a través de la planilla que presenten, necesitan por lo menos 81 votos para ser electos. Hasta aquí mi reporte desde el Congreso de la República. Obviamente él tiene algunos conocimientos sobre el tema de familia. El gobierno está por dejar el cargo, pero aprovechan los últimos días para realizar nombramientos que ya son considerados controversiales. Más, ¿qué pasará con la evaluación de aspirantes a magistrados de Cortes de Justicia? Regresamos. Continuamos, porque a pesar de que las autoridades guatemaltecas insistieron en el acuerdo de cooperación de asilo, solo sería para migrantes de El Salvador y Honduras, la administración del presidente Donald Trump comenzará a deportar a solicitantes de asilo de México a Guatemala. Por eso vamos a enlazar con Andrea Domínguez, quien nos amplía la información. Andrea, buenas noches. Así es, María Luisa, buenas noches, un gusto acompañarte, igual que a todos nuestros televidentes. Y es que cada semana arriban al país entre 8 y 10 vuelos con connacionales deportados desde Estados Unidos. Pero desde noviembre del año pasado, a estos connacionales deportados también se han sumado migrantes de Honduras y El Salvador, que han decidido acoplarse al acuerdo de cooperación de asilo conocido como ACA y que fue firmado en julio de 2019 entre el gobierno guatemalteco y el de Estados Unidos. Pero ahora el medio BuzzFeed News ha tenido acceso a un correo electrónico en el cual se señala que la administración del presidente Donald Trump comenzará a deportar a solicitantes de asilo de México a Guatemala. De acuerdo con la información a la cual tuvo acceso este medio de noticias, en un correo electrónico que fue enviado a los funcionarios de asilo de todo el país, se detalla cómo se incluirá a los mexicanos en el proceso. Los datos obtenidos por el medio también detallan que hasta diciembre de 2019 habían sido deportados a Guatemala 43 solicitantes de asilo de El Salvador y Honduras. Ahora citaremos a un oficial de asilo que no está autorizado para hablar en público, pero que emitió la siguiente opinión al medio BuzzFeed News. México es peligroso.
Guatemala lo es aún más. Esta expansión del acuerdo continúa evitando que los solicitantes de asilo legítimos tengan sus casos escuchados por los Estados Unidos y los insiste en el sistema guatemalteco, que cuenta con una docena de empleados. A ello también suma que el asilo de los Estados Unidos ahora está prácticamente disponible solo para personas ricas y privilegiadas como para obtener visas, excluyendo a muchos de los grupos más vulnerables que solicitan ayuda en nuestras fronteras. Según lo ha detallado también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ya ha reiterado en muchas ocasiones su preocupación por la vigencia de este acuerdo que se conoce como Tercer País Seguro, debido a que indican que Guatemala no cuenta con las condiciones necesarias para poder brindar refugio a estos migrantes deportados de Honduras y El Salvador, a los cuales ahora se podrían estar sumando los mexicanos, señalando que tampoco tiene la infraestructura ni las condiciones económicas para hacerlo. Un acuerdo que también ha sido criticado por el actual gobierno, que estará asumiendo el próximo 14 de enero. Hasta diciembre de 2019 se había cerrado con cerca de 103,000 connacionales deportados desde Estados Unidos y México al país, una cifra que es la más alta en los últimos 10 años del país. Cerca de 54,000 guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos hacia Guatemala. Algunos pasaron entre 2 y 6 meses en las prisiones a las cuales son enviados los connacionales en este país de Estados Unidos, e incluso detallan a su llegada a la Fuerza Aérea Guatemalteca cómo reciben malos tratos por parte de las autoridades estadounidenses. Algunos incluso detallan golpizas que han recibido acá adentro. También se ha intentado tener alguna respuesta de Cancillería guatemalteca sobre si ahora también el país estaría recibiendo o no a los deportados mexicanos, pero no fue posible obtener ninguna respuesta. Con esta información yo regreso contigo a estudios. Muchísimas gracias, Andrea, por ese reporte muy completo, y nosotros, por supuesto, pendientes de la información que nos puedas dar. Continuamos, vamos con más, y vamos a hablar de cómo queda poco tiempo de trabajo para los miembros del actual gobierno, pero algunos aprovechan hasta estas últimas jornadas para sacar adelante maniobras políticas. Es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se han aprobado en los primeros días de este año algunos nombramientos de diplomáticos que levantan sospechas por el pasado de los personajes en cuestión. A poco de cerrar su gestión como ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel habló, entre otras cosas, sobre las controversiales recientes designaciones dentro del equipo diplomático de Guatemala. Entre ellos, el diputado Luis Hernández Asmitia, integrante de la denominada Comisión de la Verdad del Congreso de la República, quien representará al país ante la Organización de Estados Americanos. En rueda de prensa defendió esos movimientos de piezas dentro de su cartera. La manera de legislar dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores es a través de acuerdos ministeriales. Con esto no se está protegiendo absolutamente a nadie. Obviamente él tiene algunos conocimientos sobre el tema de familia y es uno de los temas que estará defendiendo de Guatemala, el tema de familia y vida en la OEA, y es una designación política que se tomó acá. Queda por ver cómo actuará la aún canciller ante la denuncia que se hará en contra del agregado cultural de la Embajada de Guatemala en España, Arturo Jutsui Hernández. El diplomático se marchó de un club de alterne de la capital española sin pagar una cuenta de más de 1.300 euros, unos 11.200 quetzales. La encargada del recinto, Lola Trujillo, dijo a Prensa Libre vía telefónica que harán la denuncia por impago, insultos y amenazas una vez haya pasado la fiesta de Reyes, celebrada el 6 de enero. Y vamos a repasar el perfil de algunos de esos diplomáticos designados que han levantado suspicacia. Luis Hernández Asmitia, el diputado miembro de la llamada Comisión de la Verdad dentro del Congreso, será el nuevo ministro consejero de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, que le prohibió buscar la reelección por tránsfuga. Además, entre el 2012 y el 2013 fue viceministro en la cartera de Desarrollo Social con el Partido Patriota. Jairo Estrada Barrios, el 2 de enero arrancó su camino como embajador de Guatemala en Turquía. Durante 8 años fue jefe de la División de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación.
periodo del que arrastra una acusación por espionaje ilegal en contra de políticos, empresarios y periodistas financiado con fondos públicos. Franklin Flores Mayorga fue candidato a diputado por el Partido de Avanzada Nacional, agrupación de la que su madre es representante ante el Tribunal Supremo Electoral. En el 2019 fue asesor jurídico del Fondo Nacional para la Paz. Ahora es cónsul en Israel. Eric Roberto Sosa Aldana, luego de ser cónsul en Nicaragua, ministro consejero en la Embajada de Guatemala en Rusia y viceministro del Deporte y Recreación con Jimmy Morales como presidente, el ex candidato a diputado por el partido oficialista es el nuevo consejero de la Embajada en Bélgica. Luis Antonio Lampadilla, embajador ante la Organización de las Naciones Unidas desde septiembre del 2019, fue abogado del presidente Morales. También intervino en la Corte Suprema de Justicia cuando Cancillería intentó expulsar del país a Ander Kompas, embajador de Suecia en Guatemala. Bueno, así las cosas y vamos con más información. Vamos ahora a hablar de los pilotos, o mejor dicho, vamos a retomar hablando de los pilotos del bus y el tráiler involucrados en el accidente de tránsito que el pasado 21 de diciembre dejó 22 muertos en Hualán-Zacapa. Ellos fueron ligados a proceso penal este lunes y deberán permanecer en prisión preventiva mientras dure la investigación del Ministerio Público. Después de 3 intentos, este lunes por fin fueron escuchados por un juez de Zacapa, Fausto Pericó López y Maynor Paolo Girón Cisneros, pilotos del bus de los transportes rápidos del sur y del tráiler respectivamente, quienes protagonizaron el mortal percance en la aldea El Lobo, por lo que quedarán en prisión preventiva, pues la Fiscalía los indica de homicidio culposo. Los 2 conductores fueron sindicados por la Fiscalía de Hualán-Zacapa por el delito de homicidio culposo, por el cual quedaron ligados a proceso penal. Este accidente de tránsito ocurrido el pasado 21 de diciembre dejó el trágico saldo de 22 personas fallecidas y 10 lesionadas. Los 2 permanecerán en prisión preventiva mientras el Ministerio Público concluye con la investigación. La audiencia de primera declaración fue suspendida en 2 oportunidades debido a varias razones, pero este día el juez a cargo de la diligencia determinó que los conductores deben continuar en prisión preventiva, pese a que uno de ellos alega inocencia, pues prestó ayuda a los pasajeros heridos. Son gente que conozco, son pasajeros que conozco hace tiempo, incluso doña Andrea es cristiana y ella sabe bien cómo conduzco el autobús. Yo tengo años de trabajar y de conocerla a ella. Y cuando fue el percance traté de ayudarlos a ellos. Ellos son testigos de que ayuda con la policía, con los bomberos y llamando al seguro para que se presentaran en el hecho. A partir de ahora, el Ministerio Público tiene 3 meses para profundizar en la investigación y determinar qué fue lo que sucedió el día de la tragedia. Con información e imágenes de Wilder López, reporta para Noticiero Guatevisión, César Pérez. Mire, este día empezó el juicio al expresidente del Congreso, Pedro Moadi, después de 5 años de su captura. Él es acusado en el caso de Plazas Fantasma. En la primera sesión del debate, en la defensa de los 31 acusados y fiscales del Ministerio Público expusieron alegatos ante el Tribunal Octavo de Sentencia. Pedro Moadi, en el 2013 y en 2014, presidió el Congreso de la República, siendo uno de los políticos más influyentes. En la actualidad es asistido por abogados debido a que es acusado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de contratar personal en el organismo legislativo que no llegó a trabajar, por lo que concluyeron que fraguó Plazas Fantasma. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad recusó al juez 10º Víctor Cruz para que no continúe conociendo el caso de subordinación del Legislativo al Poder Ejecutivo, argumentando que se duda de la parcialidad porque puede tener intereses personales en el proceso. Según la FESI, el juez dictó una resolución contraria a la ley en el caso al pretender dar cumplimiento a una orden judicial que ya había sido debidamente cumplida. Con esa resolución contraria a la ley, según la Fiscalía, Cruz invalidó numerosos elementos de investigación, con lo cual se obstaculiza la acción penal. Se pretende que se le haya dado participación dentro de las audiencias para solicitar diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro realizadas en estas entidades. Se le debió haber dado participación al momento de requerir estas diligencias, según el criterio del señor juez, dando una segunda ejecución a un amparo interpuesto por estas 2 entidades, razón por la cual hace dudar bastante a esta representación la imparcialidad que pueda tener dentro de este proceso.
Y más información, 5 personas son ligadas a proceso penal por el juzgado cuarto penal en el caso Arca por lavado de dinero y encubrimiento propio. Según el Ministerio Público, se dieron aportes y acercamientos en las campañas electorales del 2011 y 2015. Recursos financieros provenientes de un banco. Con esa dinámica de compra de respaldos por medio de sobornos, habrían estado involucrados el cancelado Partido Patriota, el líder, la UNE y el Frente de Convergencia Nacional. Según los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se entregaba dinero a las agrupaciones políticas por medio de la empresa Arca. Incluso en una audiencia se reprodujo una declaración del colaborador Eduardo José Liu John, quien relató que en la campaña electoral del 2015 el presidente de un banco habría financiado la candidatura de Jimmy Morales para la segunda vuelta electoral. Y para tales efectos, pues él puede ser la pena que se espera como resultado, porque ya está inconstitucionalmente y de manera contundente y técnica, de beneficios, principios también como el de favor libertad, dice el favor rey, pues pudiesen aplicarse en este sentido y está los sindicatos ha quedado ligado al proceso penal por el hecho de la este aparato sistemático de personas que lamentablemente han manifestado. Tenemos información de último momento porque al parecer hay un incendio que se desarrolla en la zona 4 de la ciudad capital. Por esa razón vamos a hablar en este momento con Andrea Domínguez en vivo y en directo. Andrea, por favor, cuéntanos qué está sucediendo. Adelante. Gracias, María Luisa. Buenas noches nuevamente. Y es que un incendio en la terminal, específicamente en el sector del Granero, se ha reportado por parte de las autoridades de los bomberos voluntarios, quienes informaron que a eso de las 8:30 de la noche comenzó un incendio en una de las viviendas que rápidamente se propagó. Me acompaña el portavoz de bomberos voluntarios, Mario Cruz. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son los daños que se tienen contemplados hasta el momento? Sí, muy buenas noches. Queremos dar a conocer que en la calzada Atanasio Chuli, 30 calle, zona 4, se registra un incendio declarado en varias viviendas construidas de madera y lámina. Bomberos voluntarios envían 4 unidades contra incendios con sus respectivos abastecimientos, quienes logran controlar el fuego y así evitar que este se pase a otras vecindades. Afortunadamente, las personas que habitaban en este lugar lograron salir a tiempo y otras que logramos sacar, que todavía pretendían sacar algunas de sus pertenencias, las que fueron evacuadas por nuestro personal. Se han utilizado más de 10,000 galones de agua para poder controlar este siniestro. Afortunadamente, pues solo se reportan daños materiales, no hay víctimas en este lugar. Mario, podemos observar a través de las imágenes de Byron García cómo quedaron estas viviendas de lámina y con parales de madera. ¿Cuántos locales están o fueron afectados? Según lo que indicaron las personas que habitaban en este lugar, son 10 habitaciones, las cuales están construidas de madera y lámina. Aquí vivían pues varios comerciantes. ¿Cuál es el riesgo que corren estas familias acá y estas personas que habitaban en estas viviendas? Ya en el pasado se han registrado incendios acá en la terminal. ¿Cuáles son las principales causas que ustedes han determinado que lleva a esta clase de siniestros? Bueno, muchas veces se da por cortocircuitos, en algunas ocasiones por veladoras o candelas que dejan encendidas. Podemos observar incluso cómo se encuentran los socorristas sacando el gas de estos cilindros. ¿Por qué se hace? ¿Por qué hacerlo? Sí, efectivamente, en esto, como podemos observar, se han retirado del interior de la vivienda 2 cilindros de gas propano, uno de ellos con fuga, posiblemente haya sido el causante tal vez del incendio. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Me voy a acercar hasta la vivienda, el interior, para que podamos observar cómo se ve y cómo trabajan los socorristas acá dentro de estas viviendas que se encontraban a la salida de la terminal. Vemos cómo incluso están retirando parte de las herramientas de trabajo de las familias que vivían acá, y que ellos intentaron, como ya lo narraban los socorristas, intentar rescatar y regresar a estas viviendas que prácticamente sucumbieron a este incendio, viviendas que son de lámina y madera, como podemos observar. Esta en la cual los socorristas se encuentran trabajando es de 2 niveles, podemos observar incluso que el techo es de lámina, pero este segundo nivel tiene un piso de madera que prácticamente está ante el temor de los socorristas de que pueda
desplomarse y por ello se encuentran intentando recuperar parte de las pertenencias de estas familias que lo han perdido todo esta noche. Estas son las imágenes completamente en vivo de las labores que realizan los socorristas en este lugar. Aquí tenemos incluso a una de las afectadas. ¿Usted vivía acá? Sí, es mi cuarto. ¿Cuántas personas vivían acá? Yo tengo bastante. Allá, con mi compañera, allá tengo 20 personas allá y nosotros somos 5 de aquí con mi familia. ¿Cuántos niños tiene usted? 3, mi familia. ¿Su bebé cuántos meses tiene? Tiene 4 meses. Prácticamente usted vivía dentro de esta vivienda. Ajá. ¿Lo perdió todo? Todo, me perdió todas mis cosas, todo su ropa, mi bebé, todo que se quedamos nosotros ahorita. ¿Dónde estaba usted cuando ocurrió este incendio? Lo que pasa es que nosotros estamos en la terminal, estamos trabajando nosotros y oí que ya se quemaron la casa y yo no sé qué compraron mis ropas, todas mis ropas se quedaron, se quedaron sin ropa de nada. ¿A qué se dedica usted? ¿Ah? ¿A qué se dedica usted? ¿De aquí? ¿Qué vende? Nada, nosotros estamos sacando basura nosotros aquí. Nosotros estamos sacando basura en el terminal con mi troca. Esta es la que saber qué le pasó a ellos, se quemaron una vez. ¿Qué va a hacer esta noche con sus 3 niños? Vivieron en la calle, vamos a quedar en la calle. Sí. ¿Usted alquilaba o era suya esta vivienda? Alquilado. ¿Cuánto pagaba por ella? 1,200. ¿Su nombre? Catalina Chuele Medina. Que lo sentimos, doña Catalina. Estas son las imágenes de doña Catalina y sus 3 niños que prácticamente esta noche señala dormirán en la calle luego de que este voraz incendio consumiera también su vivienda y los ha dejado sin nada. Ella se dedicaba a la recolección de basura en este sector con el objetivo de poder vender algo y así recuperar algo de dinero. Yo con estas imágenes y esta información vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Andrea, por ese reporte. Al menos no hay vidas que lamentar, según informaron las autoridades. Estaremos pendientes de lo que van a hacer estas personas hoy por la noche. Guatevisión siempre está con los guatemaltecos. Tenemos ahora información internacional. Destaca lo que sucede en Irán a raíz del asesinato del general, del líder iraní en Irak. Pero también vamos a hablar de lo que pasa en Australia con los incendios que consumen fauna y flora. A ver. Una enorme multitud tomó las calles de Teherán el lunes para rendir homenaje al general Qasem Soleimani, muerto en un ataque de Estados Unidos en Irak. La muchedumbre se congregó en la Universidad de Teherán, donde el líder supremo, el Ayatolá Ali Khamenei, rezó por el comandante más admirado de Irán. La televisión estatal habló de varios millones de personas en la calle y anunció una resurrección sin precedentes de la capital iraní. Soleimani, que era jefe de la fuerza Al-Quds de los Guardianes de la Revolución, fue asesinado el viernes en un ataque con dron cerca del aeropuerto de Bagdad. Su muerte provocó un recrudecimiento de las tensiones entre Teherán y Washington y la promesa de Irán de una dura venganza. Aunque la comunidad internacional ha hecho numerosos llamados a la desescalada, la prudencia o la moderación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el domingo que si Irán hace algo, habrá grandes represalias. En este contexto, Irán anunció el domingo su quinta y última fase de su plan de reducción de compromisos en materia nuclear. Este plan es una respuesta a la retirada unilateral de Estados Unidos en mayo de 2018 del Acuerdo Internacional sobre el Programa Nuclear firmado en 2015 y al restablecimiento de las sanciones económicas contra Teherán. Los incendios forestales no dan tregua a Australia. El gobierno desplegó el lunes reservistas del ejército en las zonas devastadas en 3 estados para ayudar a los equipos de emergencia a evaluar los daños, restablecer la electricidad o distribuir ayuda a las zonas damnificadas. Anunció además fondos por $1.400 millones en ayudas. Solo en Nueva Gales del Sur hay 130 incendios activos. Desde septiembre, cerca de 5 millones de hectáreas han quedado reducidas a cenizas en este estado, lo que lleva a casi 8 millones la cantidad de hectáreas destruidas en todo el país, una superficie equivalente a la de Irlanda.
Hasta ahora 24 personas han muerto y 2 están desaparecidas en Nueva Gales del Sur y más de 1.500 viviendas han sido destruidas. Las autoridades advierten que... Conflicto entre Estados Unidos e Irán tendría efectos en Guatemala, no solo en los combustibles, se lo explicamos en minutos. Luego del corte le presentaremos además el resumen de los hechos más destacados en el plano internacional. Hay más noticias. De continuar una constante subida en los precios del petróleo a nivel internacional, el envío de remesas y las exportaciones serían los principales impactos para Guatemala tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán. La crisis entre Irán y Estados Unidos, que se desató la semana pasada tras la muerte de un líder militar iraní, provocó que el petróleo de Texas, que es de referencia para los precios en Guatemala, continuó subiendo este lunes. Pese a las tensiones entre las potencias, algunos analistas creen que el precio del petróleo está mostrando estabilidad. El analista económico del CIEN, Hugo Maúl Rivas, indicó de qué forma esta situación internacional puede afectar a Guatemala de continuar el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Todo esto va a afectar a la economía norteamericana, que está en medio de un proceso electoral, está en medio de un problema político interno y también está ya ante una situación en la cual la economía empieza a desacelerarse. Entonces, me parece que un efecto es el efecto directo sobre la economía norteamericana y cómo eso afecta nuestras exportaciones y remesas, y lo otro es cómo el cambio en los precios del petróleo pudiera impactar domésticamente a Guatemala. Hugo Maúl recomendó a los guatemaltecos a no dejarse llevar por cadenas o rumores que desinforman sobre la situación actual. Estos son riesgos calculados, pero en todo caso hay que seguirlo de cerca, pero no dejarse llevar por paranoias ni por cadenas de WhatsApp o de Facebook, porque finalmente eso es información que muchas veces no está verificada y otra vez sobre reacción que se quiere generar con el ánimo de notoriedad o muchas veces de confundir a la población. Reportó para Noticiero Guatevisión Natiana Gándara y Noé Medina con imágenes e información de la agencia EFE. Bueno, y para ampliar esta información y comprender un poco mejor la situación, vamos a tener en este momento la compañía de Juan Manuel Fernández, nuestro editor en jefe. Gracias por estar acá, experto en economía y quien nos puede aclarar un poco este tema. Bienvenido, gracias, Juan Manuel. Buenas noches, María Luisa. ¿Qué pasó en redes sociales que la gente se puso nerviosa? Ya habían quienes salían de una vez a poner gasolina. ¿Qué pasó? Lo primero que hay que tomar en cuenta aquí es que lo que está pasando en la bolsa, en Irán, entre Estados Unidos e Irán, no tiene un efecto inmediato en Guatemala. Entonces, es cierto que el viernes pasado el precio del petróleo se disparó un 3% en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero eso que pasó ese día, en Nueva York se negocia una cosa que se llama contratos futuros. Tanto el petróleo como las demás materias primas se negocian, pero no es sino hasta semanas, incluso un mes después, cuando se empiezan a ver los primeros efectos en el mercado nacional, siempre y cuando sean temas recurrentes. Ahorita lo que pasó fue, en efecto, murió un militar, producto de un ataque de Estados Unidos. Eso provocó un movimiento en el mercado, en la bolsa en Nueva York, pero nada de lo que pase hoy puede tener un efecto ni mañana, ni dentro de 3 días, ni la próxima semana. No quiere decir que no tengamos que estar pendientes de lo que pasa, porque efectivamente un 67% del precio de las gasolinas depende del precio del petróleo. Bueno, eso que nos estás diciendo es algo comprobado, porque ya el año pasado hubo una subida, una alza importante, incluso más que la que recientemente vimos, y las cosas se pusieron en su lugar. Cuéntanos un poco. Correcto, María Luisa. Tú hablas de en septiembre pasado, cuando hubo un ataque con drones a 2 refinerías, particularmente en Arabia Saudí, que es uno de los productores más importantes de petróleo. En esa oportunidad no fue un 3% el movimiento en bolsa, sino un 20%. O sea, estamos hablando
de un golpe brusco mucho más grande que el que se dio el viernes pasado, y en esa oportunidad el mercado se reacomodó. Los mismos especialistas dicen que esperan que mientras no haya una acción militar, porque ahorita lo que estamos viendo es una retórica de micrófono. Después del ataque de Estados Unidos, lo que ha habido es una serie de amenazas de parte de Donald Trump, de parte del líder ayatolá iraní, pero mientras eso no se convierta en una acción militar, no tenemos que preocuparnos. O sea, ahorita los expendedores, incluso en Guatemala, nos han confirmado que la oferta de petróleo está garantizada. Bueno, y hay otra cosa importante que a las personas yo tengo que hacer las preguntas porque es lo que nuestra audiencia nos cuestiona. Y también han estado preocupados por el tema del alza de los productos de la canasta básica, porque lo relacionan mucho todo esto, que si puede subir la gasolina, podría subir también los productos. ¿Puede ser? Sí hay una relación entre los productos de la canasta básica y la gasolina, principalmente porque se transportan y eso tiene un efecto. Incluso los productos que dependen de algún proceso productivo, sobre todo de índole agroindustrial, también utilizan el combustible como materia en su proceso. Pero de igual forma, mientras no haya un hecho recurrente que sea, por ejemplo, todos los días que quedan de enero, que haya esta retórica que incluso, esperemos que no, ascienda a otras latitudes, por ejemplo, militares, pues no deberíamos estar preocupados y seamos responsables, no difundamos mensajes que no tienen un fundamento, no hagamos caso a la desinformación. De momento, la oferta de petróleo está garantizada y mantengámonos atentos a las noticias en Medio Oriente. El mensaje está clarísimo. Muchísimas gracias, Juan Manuel. No hay que hacer caso a la desinformación, es lo que nos dices, y lo que sí, hagan caso a la información que tenemos en Prensa Libre y Guatevisión. Aquí está la información de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos con más y queremos presentarles en este momento, muy oportuno, un consejo importante y útil para su bolsillo. Gracias, buenas noches, bienvenidos al segmento de Hablemos de Dinero. A continuación, las noticias económicas más importantes. Con el objetivo de mejorar la capacidad de jóvenes en inglés para trabajar en la industria turística del país, el Instituto Guatemalteco de Turismo y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala firmaron un convenio para expandir el alcance de los resultados del programa Microbecas de Inglés Access. Desde el 2010, este programa ha impactado en la vida de más de 4,000 jóvenes para trabajar en el sector turístico. Los beneficiarios son de los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula y Ciudad de Guatemala, y otros que tomarán en cuenta el INGUAT y la Embajada. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arriaga, comentó durante la actividad que el programa preparará a los profesionales del turismo, porque ellos darán a conocer el patrimonio cultural y natural de Guatemala al mundo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Natiana Gándara. Es momento de darle algunos consejos, en esta ocasión para generar ganancias con su propio podcast. Un podcast es una publicación digital en audio o video que se puede descargar de internet y es una idea que está en auge en toda Latinoamérica. Además, es una plataforma en la cual se puede ganar dinero. ¿Cómo? Pues monetizándola. La primera recomendación es vender publicidad. Hay anunciantes que pagan en función de clics o impresiones, o se puede vender publicidad. Los tipos más comunes de anuncios son los pre-roll, que se ejecutan al comienzo. Otra es la creación de productos, pues el podcast ayuda a posicionar a algún especialista o profesional y luego ofrece un libro electrónico o impreso a la venta a través de un enlace que aparece en el podcast. Otros pueden comercializar su experiencia ofreciendo la asesoría personal y, por último, las donaciones que se pueden recibir de la propia audiencia. Recuerde que mañana tendremos más consejos para usted en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Juego, hablamos con familiares de una pequeña que perdió la vida a causa de una bala perdida. Y en un caso similar, ¿qué pasó con un hombre que realizó disparos al aire en Chiquimula?
La información completa la tendrá en breve. Gracias por seguir con nosotros. Mire, la familia de la niña de 9 años que falleció a causa de una bala perdida el 1 de enero de este año exige a las autoridades que investigue el caso y que este no sea una estadística más. Y tenemos más información. Jorge Luis Osorio Reyes, especialista del Ejército que fue capturado durante las fiestas de fin de año disparando al aire por medio de un video en redes sociales, fue ligado a proceso y beneficiado con arresto domiciliar por el delito de disparos sin causa justificada por el Juzgado de Primera Instancia de Chiquimula. Osorio Reyes fue detenido el pasado jueves 2 de enero cuando se presentó a trabajar en Mariscal Zavala. Ese mismo día el Ministerio Público realizó un allanamiento en su vivienda donde se le incautó un arma de fuego, tolvas y municiones. El juzgado de Chiquimula le impuso una caución económica de 5,000 quetzales. Hasta el momento las autoridades investigan el paradero de 2 mujeres que también aparecen en el video. Y en este momento tenemos que retomar la conexión en vivo y en directo con Andrea Domínguez porque ella nos reportaba sobre este terrible incendio en la zona 4, en la terminal. Así es que vamos contigo, Andrea, para que nos amplíes qué ha pasado. Gracias, María Luisa. Nuevamente buenas noches. Así es, y es que continuamos en la 30 calle de la calzada Atanasio Sul. Acá se registró un incendio que consumió al menos 10 viviendas que en su mayoría están construidas de lámina y madera, algo que provocó que las llamas, que presuntamente habrían iniciado por algún cortocircuito, se expandieran rápidamente. Son 25 las personas afectadas, 15 adultos y 10 niños, un total de 10,000 galones de agua utilizaron los socorristas para poder apagar las llamas en este lugar. Podemos observar cómo se encuentran estas viviendas. Las personas que residían acá prácticamente lo han perdido todo. Detallan que ellos incluso son guajeros de la terminal que se dedican a recoger parte de las obras que quedan en este sector. Así han quedado estas viviendas consumidas prácticamente por las llamas. Hoy ellos ya detallan que no tienen dónde dormir esta noche y es por ello también que solicitan ayuda a las autoridades con el objetivo de que mientras reconstruyen sus hogares puedan tener un espacio donde dormir. ¿Cuántas personas residían acá? Somos, entre todos, en total somos como 25 personas. ¿Dónde van a pasar esta noche? Bueno, algunos van a pasar la noche en otro lado y nosotros vamos a pasar la noche con mis tíos. ¿Lo perdieron todo prácticamente? Perdimos todas las cosas, todo lo que son nuestras cosas, todo se perdieron, documentos, todo. ¿Dónde estaban ustedes cuando comenzó este incendio? Estamos aquí, empezó desde el segundo nivel, estábamos cenando y cuando nos dimos cuenta ya había agarrado fuego el de arriba y después empezó todo lo de abajo. ¿Su nombre? Candelaria. Muchas gracias, Candelaria. Estas son las declaraciones que dan parte de los habitantes de esta vivienda que se han quedado sin nada. Ya el incendio ha sido controlado en su totalidad y los bomberos están intentando hacer que las familias salgan de estos sectores, pues las estructuras se encuentran débiles ya que la gran mayoría son de madera y prácticamente se quemaron. Con esta información y con estos detalles yo vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Andrea Domínguez, por ese reporte, importante información y por favor, ojalá que esas personas puedan pasar de alguna manera una mejor noche en algún lugar donde puedan ser recibidos. Con esto nos despedimos de Noticiero Guatevisión. Agradecemos, por supuesto, su sintonía a esta nueva imagen que hemos preparado para servirle mejor. Por lo pronto, que pase una excelente noche.